Muy buenos días. Hoy vamos a revisar uno de los paradigmas que más ha influenciado la sedimentología del siglo XX y posiblemente lo sigue haciendo, que es lo que corresponde con la secuencia de Bouma. La secuencia de Bouma, yo a lo largo de mi experiencia profesional he visto que muchos sedimentólogos y muchos geólogos utilizan la secuencia de Bouma como un referente o un punto de partida para reconocer secciones turbidíticas. Este es un error bastante común porque en realidad Bouma cuando propone su secuencia tipo, Bouma era muy joven en ese entonces, el año 62 cuando lo publica, él en realidad ya sabía que estaba trabajando o que estaba tratando con turbiditas. La secuencia de Bouma en realidad no es una secuencia para descubrir turbiditas, sino que es una manera de interpretar genéticamente un depósito. Y es tal vez uno de los primeros sistemas o de los primeros ejercicios positivos y ejercicios prácticos de lectura de rocas a partir de la litología, de la sucesión y de las estructuras sedimentarias. Lo más valioso de la secuencia de Bouma, de alguna manera, es que lleva al geólogo y al sedimentólogo a pensar un depósito a partir de una serie de evidencias que uno encuentra. ¿Y qué evidencias y qué otras cosas podemos nosotros entender a partir de la secuencia de Bouma? Vamos a ejemplificar de alguna manera lo que fue básicamente la secuencia de Bouma y cómo Arnold Bouma en 1962 describe esta secuencia. Bouma habla de una serie de intervalos que se inician con una sección de arenas masivas que él denomina como T de turbidita o TA, intervalo A, la que es sucedida por arenas laminadas o lo que correspondería al intervalo B de Bouma. Esto es sucedido por arenas con ripples o claiming ripples del intervalo que Bouma denomina como TC y finalmente limos laminados y lutitas de la etapa final de la sedimentación turbidítica o el intervalo T D más TE. Si le ponemos un poco de color a este depósito, un depósito arenoso, que grada desde un intervalo masivo hasta un intervalo lutítico, pasando por un intervalo limoso. Bouma, en realidad, utiliza esta secuencia que él denomina, ahora vamos a ver como síntesis, este intervalo como completo, como TAE. TAE significa que es una turbidita que va desde el intervalo A hasta el intervalo E.
El principal aporte de Bouma, o el principal entendimiento, que por esto también se hizo muy popular, es que Bouma lo que dice es que esta sección completa representa en realidad un ideal, que se da en determinado contexto de la sedimentación turbidítica. Si consideramos un lóbulo turbidítico, Bouma dice que en sectores proximales de este lóbulo, con un aporte localizado en esta zona, vamos a tener en sectores proximales la secuencia completa, o sea, una TAE, correspondiente a el ejemplo que tenemos aquí. Si nosotros nos alejamos hacia zonas más internas de la cuenca, vamos a tener en primer medida una pérdida de los niveles basales de la secuencia. O sea, ya los niveles de arena masiva no los vamos a tener, sino que nuestra turbidita, o el depósito turbidítico, va a comenzar con arenas laminadas del intervalo TB, seguida por ripples del intervalo TC, finalizando con limos y lutitas. De esta manera, si nosotros reconocemos una secuencia en la cual faltan por omisión en los intervalos basales, de acuerdo al razonamiento, Bouma dice que esta secuencia, que aquí vamos a denominar de acuerdo a Bouma, perdón, esto sería TDTE o TDE, esta secuencia que sería una secuencia TBE, es una secuencia que carece del intervalo basal y sería característica de una sección más distal. A medida que nosotros nos alejamos de la fuente de aporte principal y el lóbulo se va haciendo más interno en la cuenca, nos encontramos con, ya pasamos del TBE, pasamos a lo que sería un TCE. ¿Cómo sería este TCE? Sería una secuencia donde ya tenemos la omisión de los dos intervalos basales, el TA y el TB. Por lo tanto, vamos a tener unas capas turbidíticas que se van a iniciar con ripples o climbing ripples, y estos climbing ripples van a estar sucedidos por estos limos y finalmente lutitas marinas. Estas turbiditas compuestas por ripples son los que llamaron la atención. Alguien, por ejemplo, algunos años después, intentó hacer una correlación entre estas turbiditas y la abundancia de estas turbiditas de base, digamos, ausente, con la posición de las turbiditas dentro de la cuenca, tratando de establecer una relación entre proximidad y distalidad en turbiditas. A medida que nosotros pasamos, como decíamos, de un T a E, T, B, E, y estas decíamos individualmente, T, C,
E, porque teníamos acá TC, TD más E, como TCE, lo que hacemos, estamos pasando de posiciones más proximales a disposiciones más distales. Esto es Bouma 1962. Si bien Bouma no habla de procesos, él no dice de qué manera se generan las arenas masivas, ni de qué manera se generan las arenas laminadas o las arenas con ripple. Él habla de este concepto principalmente a partir de observaciones de campo. Posteriormente sí, se intentó analizar la relación entre estas turbiditas con ripples respecto a estas otras con intervalos masivos, basales, tratando de establecer un criterio de distalidad, pero estas turbiditas, digamos, de grano fino son los que a veces se denominan como TBT, TBT, o en inglés Thin Bedded Turbidite. Muti discute bastante el origen de estas TBT, porque Muti encuentra que las TBT no solo van a ser comunes en las zonas distales, sino también las vamos a tener hacia los laterales. De esta manera no es, digamos, no pasan a ser un criterio necesariamente de distalidad, también puede ser un criterio que indica marginalidad respecto del flujo. Otro aspecto muy interesante de la discusión de Bouma es que Bouma lo que dice que si nosotros nos movemos hacia sectores más proximales todavía, lo que vamos a hacer, vamos a ir perdiendo los intervalos superiores. O sea, si nosotros tenemos una secuencia en la cual tenemos un TA, arenas masivas, sucedidas por arenas laminadas, TB, y encima de esto tenemos otra vez nuestra TA, esta omisión de la parte superior en realidad está indicando que estamos en posiciones más proximales, mientras que la omisión de la parte basal indica que estamos en posiciones más distales. Bueno, ahora yo les voy a dejar para que ustedes piensen un tipo de arreglo que se da muy comúnmente en las turbiditas, que es cuando las turbiditas no conocen la secuencia de Bouma. A veces las turbiditas se olvidan de cómo es la secuencia de Bouma y nos encontramos que tenemos turbiditas que comienzan con ripples, que pasan a lámina paralela, arenas masivas, nuevamente lámina paralela, ripples, lámina paralela, posteriormente arenas masivas, lámina paralela y ripples, para terminar con nuestros limos nuevamente. Si uno toma en consideración una de estas turbiditas rebeldes, por llamarlas de alguna manera, las que no les interesa o no se acuerdan mucho cómo es la secuencia de Bouma, para interpretarlas tenemos que volver
otra vez al ejercicio de leer la roca. Si en la secuencia de Bouma nosotros estamos de acuerdo de que esta secuencia representa una disminución de energía desde la base hacia el techo, una energía decreciente, tenemos que estar de acuerdo que en estas turbiditas poco convencionales vamos a tener fluctuaciones de energía, aumentos, disminución, aumento y disminución de energía. O sea, la corriente que acumula esta turbidita, este Bouma, uno tendría que llamarla como T, C, B, A, B, C, B, A, B, C. Sería un Bouma muy complejo. Lo que nos está indicando o nos está diciendo esta turbidita de que no siempre los flujos van a ser flujos episódicos y desacelerantes, sino también podemos llegar a tener flujos fluctuantes. Por ejemplo, una subturbidita tipo Bouma sería generada por un flujo el cual su velocidad respecto del tiempo aumenta la descarga y disminuye rápidamente. Este otro tipo de turbiditas que estamos viendo, estos serían las turbiditas más Bouma clásica. Bouma clásica. Este otro tipo de turbiditas vamos a tener que la velocidad a lo largo del tiempo fluctúa. Vamos a tener distintas variaciones. Por lo tanto, cada uno de estos va a ser cambios en la energía. Bueno, justamente es lo que quería discutir con ustedes y un poco dejar pensando sobre la oportunidad que nos da la secuencia de Bouma de tratar de entender de una manera distinta las rocas a partir de la lectura de procesos, a partir de, de estructuras sedimentarias y de cambios en las estructuras sedimentarias. Muchas gracias.